Record. Pues nada, buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar hoy aquí en esas 2 horitas que tenemos por delante de los talleres de autodeterminación, que como sabéis contamos con Vicente Martínez y Docal, bueno, que nos va a dar una formación a los futuros formadores. Sí que comentaros que yo también ahí creo que mandé el correo no explicándome bien, ahí gracias Santos por toda tu ayuda de aclaración que me diste. Hoy no estamos todas las personas que formamos parte o que lideramos en los centros este proceso de transformación. Solo estamos aquellas personas que somos los que vamos a impartir la formación en los diferentes centros, ¿vale? Entonces, bueno, cada comunidad autónoma ha decidido cómo hacerlo. Sí que hay gente de las federaciones, hay gente que habéis decidido que los formadores, bueno, sean profesionales de las entidades, así que bueno, estamos aquí los que estamos. Y la idea de esta primera formación es que, bueno, Vicente nos la puede dar a nosotros para que nosotros durante el mes de mayo y junio, es verdad que siempre pedimos que quizá mayo es mejor mes, pero bueno, entendemos las fechas a las que estamos, pues mayo y junio, podáis vosotros realizar estos talleres de autodeterminación en los centros y, bueno, que estén en este proceso. Como sabéis, son actualmente 21 servicios y centros que estáis en este proceso, 42 personas con discapacidad intelectual y de desarrollo, 42 profesionales y, bueno, 42 familiares o apoyos naturales de las personas. Y la idea es esa, bueno, que en los talleres de formación que hagáis en mayo y junio, este sea el equipo de trabajo. Y a lo largo de, pues bueno, de estos meses podáis también diseñar el prototipo, diseñar el proyecto de microtransformación de autodeterminación. Y ahí sí que es verdad que Berta nos insistía que lo ideal sería que estuviera relacionado, ¿no?, con la vida, con el proyecto de vida de las dos personas que vayan a participar en este proceso. Así que yo creo que, nada, que lo mejor de todo es que empiece ya Vicente a darnos la formación. La idea es que nada, que tengamos ahora una hora y media en el que nos puedas poner, silenciando mis compañeros, que nos puedas poner el taller de autodeterminación y si queréis la última media horita la dejamos bueno, para ideas, reflexiones, preguntas que le queramos hacer. Así que nada, Vicente, muchísimas gracias por estar de nuevo un año más con nosotros. Pues nada, muchas gracias. ¿Me oís bien? ¿Me escucháis? Sí, yo por lo menos sí, Nayara también. Muy bien. Bueno, pues nada, antes de empezar, nada, agradeceros también la confianza y la posibilidad de, bueno, de desarrollar esto un poco más, vinculado al proyecto que llevamos o que desarrollamos y cerramos no hace mucho, en este convenio de colaboración entre Plena Inclusión y el IDOCAL de la Universidad de Valencia. Bueno, la idea, y tal y como me comentaron, fue o es la de un poco canalizar ese esfuerzo para que se pueda también traducir o transferir pues eso, a equipos, a centros, a equipos que puedan desarrollar microproyectos de transformación orientados a la inclusión social y a la autodeterminación de los usuarios. Entonces, la idea, si os parece, pues yo he dividido un poco la sesión en 3 partes. Voy a intentar que sea, pues eso, explicar sobre todo las herramientas, el sentido que tenían, las vivencias que tuvimos y quizá algunos obstáculos que pueden aparecer. Por supuesto, hay una zona que vosotros conocéis mucho mejor que yo y que es los propios conceptos y las propias vivencias de autodeterminación y plena inclusión, etcétera. Pero bueno, lo que es el procedimiento, quizás donde y en el desarrollo de los equipos es quizá donde podamos, pues eso, echar una mano. Y esa es un poco, creo, la idea. En esas 3 partes, una parte tiene que ver con los objetivos que se tienen y cuál ha sido la racionalidad que había detrás o que hay detrás del desarrollo de estos equipos y de estos proyectos. Luego un poco también el taller propiamente dicho, de ahí el taller, pues bueno, qué hicimos, qué sentido tienen las distintas herramientas. En este caso habrá herramientas
que tendrán mucho sentido, otras que tenéis que adaptar o simplemente obviar porque tienen que ver más con la investigación que no con el propio desarrollo de proyectos para el objetivo en cuestión que tenemos. Y finalmente, pues bueno, un poco el seguimiento, en fin, algunos resultados en términos de informe, etcétera. Pero desde luego, en fin, por mi parte, primero, esto se puede adaptar totalmente a la situación en la que estéis, siguiendo las directrices un poco generales que hay. Y segundo, durante el proceso, aunque luego dejemos un ratito para preguntas, por supuesto, si hay cuestiones o aclaraciones o lo que sea, si no me dice nada Sofía, yo entiendo que se puede hacer también. Es decir, podéis Perfectamente. interrumpir sin problemas. Sí, Y preguntar o clarificar antes de que a lo mejor después se olvide y entonces, en fin, que esa podría ser la dinámica, si os parece. vale, la idea es que si cuando queráis, lo único que es eso, tenéis que volver a conectar el audio y ya está. Muy bien. Pues nada, mira, creo que primero os voy a compartir. Vamos a ver. Vamos a ver. Pone pizarra, será escritorio, imagino. Sí, perdón, el primero te tiene que poner escritorio. Escritorio. Entonces, espera, porque entonces vamos a ver. A ver, Ahora. ahora ya está, ahora vemos todos tu presentación. Si la quieres poner en modo presentación, pinchas ese. Perfecto. Muy bien, pues nada, mirad, esta Ahí es te una vemos. presentación que hicimos Carolina Moliner y yo. Yo creo que muchos conocéis a Carolina Moliner también, que bueno, es una profesora también del IDOCAL y que, en fin, colabora y desarrolla también estos proyectos. Yo creo que nos viene muy bien para ver un poquito los objetivos antes de entrar en el taller propiamente dicho. Muchas de estas cuestiones vosotros las sabéis, pero bueno, es por enmarcar un poquito y ya está. Alguna no tanto, como es el tema de, bueno, de lo que a nivel internacional pues se ha investigado sobre la relación entre profesionales por una parte y familiares por otra, pero bueno, lo vivís en el día a día, en fin. Bueno, nosotros tenemos un reto, todos, que es el tema de la inclusión social y autodeterminación de las personas con discapacidad. Imagino que sabéis, pues que bueno, desde diferentes instancias, pues esto ha sido o es una demanda, tanto desde la ONU, la Unión Europea, con la Carta de Derechos Fundamentales, la propia plena inclusión con su plan estratégico, pero luego, pues, en fin, vosotros lo vivís, creo, más directamente, pero bueno, a nivel de investigación, ahí veis alguna investigación internacional que confirma pues las dificultades que hay en las organizaciones de este sector para desarrollar, pues bueno, y dedicar tiempo a proyectos, digamos, más creativos, innovadores, de cara a desarrollar la autodeterminación de las personas con discapacidad intelectual. Tareas administrativas, una carga administrativa importante en el trabajo de los profesionales en este sector, a veces actitudes en los familiares, en la sociedad, falta de recursos y también pues cierta y lógica también preocupación por los riesgos que supone para la propia persona el otorgar más inclusión social o otorgar y facilitar que desarrollen esa inclusión social y esa autodeterminación. Esos riesgos se perciben por parte de familiares más que por parte de profesionales y eso hace pues que junto con todo lo demás pues que los familiares ahí haya una distancia importante entre familiares y profesionales. A nivel de investigación también os digo que hay como dos corrientes internacionales, una corriente muy propensa y muy a favor de la inclusión social y otra pues que creo que más, creo, esa ya es una opinión, pero bueno, más vinculada creo a la medicina, etcétera, pues donde se ven o se pone el acento en los riesgos y en fin.
Todos conocemos el tema de abusos en fin, en este tipo de colectivo. En fin, hay una otra corriente un poco más preocupada también por esos temas y poniendo más matices. Bueno, no es todo tan de un color, como se dijeron. Pero bueno, estamos donde estamos y estamos convencidos, con lo cual vamos adelante. Eh, bueno, ahí voy a obviar algunas cuestiones que son más de disciplina, pero bueno, por supuesto, esto se encamina a una visión de lo que son centros y organizaciones que no solo se adaptan, sino que cambian su entorno, y estamos en esas, en plena inclusión, con un cambio social que se busca, de plena ciudadanía para las personas con discapacidad intelectual. Por supuesto, tenemos la posibilidad de cambios a diferente ritmo y de diferente calado. Puede haber cambios rápidos, cambios más graduales, eso va a depender de cómo esté el horno, es decir, si el horno está ya para unos bollos o para otros. Pero bueno, sea como fuere, a veces un centro o una entidad pues no está preparada para cambios así rápidos y divergentes y tal, pero los pequeños cambios van preparando el terreno para en algún momento, pues bueno, llegado el caso, se pudiera provocar un cambio o estar preparada la organización para un cambio más importante si llegara al caso. Entonces, el papel de los grandes y de los pequeños cambios es importante siempre. Esto, tal y como lo conformamos nosotros, eran microtransformaciones. También es verdad que después de hacerlo, eh, por propia iniciativa de bastantes centros que hemos conocido después, porque esto duró 8 semanas, el proyecto en sí, la puesta en marcha del proyecto y el informe de cómo había ido. Pero bueno, después supimos que muchos habían continuado, diseminado, es decir, pequeños cambios pueden hacer que después se produzcan o que haya cambios de más calado. En otros casos, como imagino sabéis, pues eso no se produjo. Hubo un proyecto, muy bien, tal, pero no está tan claro que después haya una continuidad. Pero bien, esto no es fácil y ya lo sabéis, más que yo, mejor que yo. Y, en fin, pues se trata de ir eh, provocando o generando posibilidades de cambio, de transformación. Bueno, aquí tenéis unos datos para mí muy claros de lo que es la distancia que hay entre profesionales y familiares. La situación no es, y no son las únicas variables, cada vez tenemos más variables, donde se observa una distancia bastante grande y evidente entre familiares y profesionales. ¿Por qué es importante esto en, en estos proyectos? Por varios motivos. Un motivo es, vamos a ver, si estamos todos en el mismo barco, a priori ya sería valioso per se que hubiera cierta consonancia entre profesionales y familiares. Eso no significa total acuerdo en todo, pero sí cierto alineamiento en lo que se quiere conseguir, etc. Algunos indicadores, pues eso nos permiten pensar que no está nada claro que exista. En segundo lugar, pues yo creo que, y este es fundamental, si no hay esa, digamos, cierta consonancia entre los dos actores, pues es bastante complicado. No es algo español, es algo internacional. Eh, es complicado que pueda haber realmente un cambio en la dirección que se espera. Este tipo de proyectos no solo busca que también una mejora en la inclusión social, un proyecto que sea como un, digamos, un precursor, posible precursor de la inclusión social, de la autodeterminación, sino que también lo que se busca al trabajar juntos es que estas distancias se reduzcan. Entonces, es un poco lo que hemos ido
también buscando. Aquí la situación, os la explico un poquito. Vamos a ver, los familiares tienen una visión, digamos, demasiado optimista sobre los profesionales. Por ejemplo, apertura de comunicación, tenéis aquí más a la, bueno, al menos a mi izquierda. Pues esa apertura de comunicación, ¿qué es? Pues bueno, por una parte tenéis qué piensan los familiares de los profesionales en cuanto a la comunicación que reciben de los propios profesionales, pero también los profesionales en relación con la apertura de los familiares, etc. Los familiares están contentísimos, pero en cambio los profesionales pues preferirían tener una comunicación mayor, etcétera. Una distancia muy significativa. En términos estadísticos esto es rarísimo de ver. Los que si alguna vez habéis tocado investigación, esta distancia es muy importante. Actitudes hacia la autodeterminación. Las actitudes es cuán bueno o malo se considera la autodeterminación de las personas con discapacidad. La distancia es, aunque las actitudes de los familiares son buenas, la distancia es también muy significativa. Es llamativa, incluso quizá a vosotros no resulte tan llamativa, pero estadísticamente hablando es muy llamativa. Luego, si vamos a confianza, pues otra vez volvemos a familiares extremadamente confiados y, en fin, en los profesionales, cosa lógica porque hay muy buenos profesionales, pero lo contrario no pasa tanto. Entonces hay como una asimetría importante. Y luego algo muy característico de donde estamos, en el sector en el que estamos, es esa asimetría que se ve al final entre calidad de servicio, que en definitiva es el desempeño de los profesionales. Los familiares tienen una visión más optimista y positiva del desempeño de los profesionales que los propios profesionales tienen de sí mismos. Ahí hay una distancia también importante, ¿no? Todo en su conjunto, y más variables que estamos viendo que van en la misma línea, pues todo en su conjunto lo que nos hace pensar es que unos resultados tan positivos por parte de los familiares no son tan positivos, en el sentido de que, bueno, es como que con esto está bien, es decir, esto estoy muy contento, no hace falta. Y en cambio son más críticos y además para los familiares, bueno, no está tan clara tanta autodeterminación. Y esto es algo que expresan, es decir, yo me acuerdo en uno de los talleres que, bueno, pues al principio ya sabéis, las barreras son altas y la gente dice lo que cree que se espera, que se oiga, pero cuando pasa el tiempo las barreras disminuyen, pues uno se expresa más sinceramente. Había pasado ya 1 hora y media más o menos de reunión, entonces una de las madres delante de su hijo pues dice, bueno, esto de la autodeterminación está muy bien, pero yo sé que hay límites, en fin, y bueno, pues si se demuestra, se delata un poquito esa actitud no tan positiva hacia el tema. En fin, hay ahí una distancia que, bueno, pues los talleres pues tratan de reducir para que las dos actores pues funcionen. Por ejemplo, la confianza, pues ahí los profesionales después del taller pues se vio una mejora progresiva. De eso Nayara lo conoce muy bien. Una mejora bastante progresiva y positiva de la confianza que los profesionales depositan en los familiares. Es como que trabajar juntos pues nos hace ver pues, que las otras personas son capaces de lo que sea, en fin, de desarrollar un proyecto, ayudar, echar una mano, etc. Y eso hace pues, que se vayan acercando dos colectivos que en muchas variables son bastante distintos. Bueno, en fin, no voy a incidir mucho más en estos objetivos, porque lo más importante es meternos en el taller, pero bueno, tener en cierta medida, esa doble
meta. Por una parte, por supuesto, los talleres y los equipos, lo que se pretende es mejorar esa inclusión social y esa autodeterminación, pero después, por supuesto, pues lo que se busca también es un diálogo, romper esos límites, que el profesional pues vea como lo que puede hacer la persona con discapacidad, lo que puede hacer, aunque eso ya creo que lo sabe mejor que nadie, pero bueno, sobre todo lo que puede hacer el familiar, lo que puede aportar, trabajar juntos, etcétera. Y el familiar, pues que de alguna manera se adueñe también del tema, y entonces se involucre más en todos estos esfuerzos. Esa es un poco, y que se diluya y se reduzca la diferencia o la distancia que hay entre los dos actores. Esa es un poco la idea. ¿Cómo hacerlo? Pues lo que hicimos, como sabéis, son talleres. Esos talleres, de alguna manera, se hacían a un equipo. Ese equipo es un equipo mixto y autónomo. Estos dos conceptos son muy importantes. Mixto significa que participan 3 actores siempre. Están las personas con discapacidad, están sus familiares y luego están los profesionales. Eso ¿por qué es un equipo mixto? Porque nos permite romper esa distancia, trabajar juntos, etcétera. Y autónomo. ¿Por qué autónomo? Este concepto es especialmente importante y especialmente importante para vosotros. Imagino que eso lo tenéis claro, pero bueno, yo lo remarco. ¿Por qué son autónomos? Autónomos significa que ellos deciden lo que van a hacer. Y eso es importantísimo respetarlo. Nuestro papel siempre va a ser el papel de facilitadores, generar un contexto, asegurar que las cosas funcionan. En fin, pues por ejemplo, imaginaros un equipo que de repente, pues bueno, claro, la autonomía tiene sus cosas, ¿no? Y empieza a divagar o a hablar de temas que no vienen al caso, etcétera. Pues seguramente el papel del facilitador es recuperar un poquito el camino, recordar objetivos, etcétera. Pero nunca es decidir, eso es tarea de un equipo autónomo. ¿Por qué la autonomía también es tan importante? Porque si la persona tiene autonomía, normalmente se va a involucrar más, va a participar más, va a desarrollar aquello que propone, etcétera. Si a un equipo se le propone y se le dice lo que tiene que hacer, pues entonces es cuando, en fin, pues es más fácil que no se haga. En cambio, cuando el equipo en sí pues decide qué se hace, cuándo se hace, cómo se hace, quién es el responsable, etcétera, etcétera, pues entonces normalmente eso funciona. Ese es en buena medida el secreto del éxito de esto. Y es que sean autónomos, ¿vale? Bueno, pues nada, nosotros partimos ya de manera más concreta de lo que llamamos investigación-acción, involucrando actores, identificando retos, implicación experiencial, toma de decisiones. Buscamos esa innovación divergente, calidad de vida, enfocar al tema de calidad de vida, a la ciudadanía de las personas con discapacidad y, en fin, y autonomía. Son ellos los que proponen, ejecutan proyectos de mejora y se busca, pues eso, diluir los límites entre los actores, que se identifiquen ellos como un equipo, no como profesionales, familiares, por otra parte, sino como un equipo. En fin, yo creo que con esto como objetivos estaría bien. Si acaso dejaremos todo esto para el final y vámonos a otro. Bueno, no sé, ¿hay alguna cuestión, algo que queráis plantear? No veo. Bueno, pues me oís, ¿verdad? Sí. Bueno. Santos, por lo menos hazme tú una señal con la cabeza de que sí. Sí, se me oye, vale, muy bien. Vale, perfecto. Bueno,
Vamos, si queréis, a hablar un poquito del taller ya en detalle y el sentido de algunas herramientas. Algunas herramientas no tienen ningún sentido aquí, como son los cuestionarios, etcétera. Otras pues tienen mucho sentido. Entonces, pues vamos a intentar explicarlas un poco y, en fin. Bueno, algo por supuesto que nosotros solemos utilizar, yo creo que en vuestro caso también creo que debería ser interesante y necesario, es el consentimiento. Entonces, consentimiento informado. Desde un punto de vista ético, pues bueno, el tema de que esto, las, eh, las 6 personas, como sabéis, en cada equipo habría como 6 personas, 2, 2 y 2, ¿de acuerdo? Pues bueno, que todas firmaran un consentimiento informado. Aquí tenéis un modelo, pero bueno, en cualquier caso, el que tengáis podría funcionar y, en fin. Sí que para nosotros es importante esto que os señalo, no solo la voluntariedad, sino que en cualquier momento del proceso la persona puede desvincularse sin tener que dar ninguna explicación. Para nosotros eso es muy importante, pero bueno, también es verdad que, en fin, lo tendréis que adaptar o quizá tenéis el vuestro propio, etcétera. Pero bueno, antes de empezar cualquier taller, cualquier tal, pues lo normal es que firmen y el consentimiento informado. Otro documento que creo tenéis es el de los materiales. Esto para nosotros, a nosotros nos viene muy bien, porque bueno, tienes que ir, yo por ejemplo pues viajaba o cualquier miembro del equipo que participaba viajaba y visitaba diferentes centros y venía bien en cada caso chequear que estaba todo. Cuestionarios, eso vosotros nada, no os va el checklist del taller, eso ahora lo veremos. Ficha de consentimiento, ya lo habéis visto. Pegatinas participantes. Bueno, nosotros lo que hacíamos era ponernos pegatinas. Es posible que a vosotros eso ni os va ni os viene, porque os conocéis muy bien y ya está. Pero si no fuese así, pues bueno, siempre es una idea pues que se pongan una pegatina con su nombre o lo que sea que nos permita interactuar sin problemas. Decálogo taller. El decálogo taller es un documento que veremos también después, pero que en definitiva es pues una especie de aspectos que nunca habría que olvidar, ¿no? Identificador, investigador. Bueno, pues eso ya venía dado. En vuestro caso puede no tener ninguna importancia, etc. Tarjetas rojas. Y teníamos tarjetas rojas y tarjetas, no sé por qué no aparece aquí, tarjeta verde también, ¿de acuerdo? Entonces, la tarjeta roja, tarjeta verde, en nuestro caso, nos sirvió mucho. Eso fue una idea, creo recordar, que de Javier Tamarí, cuando estábamos haciendo piloto con esto, porque nosotros el inconveniente que a veces veíamos, quizá a vosotros eso no suceda, pero en nuestro caso era importante, era que, bueno, vienen estos investigadores de la universidad, la tentación es, usted que sabe, pues díganos, ¿no? O preguntar, o están trabajando y esto cómo lo hacemos, etc. Como hemos dicho antes, lo que se busca es la autonomía. Por tanto, pues bueno, las tarjetas roja y verde, nos colgábamos una tarjeta que por una cara era verde, por otra roja, y entonces lo veremos después, cuando ellos ya les decíamos, cuando lo veáis rojo, nosotros somos el hombre o la mujer invisibles. Es como si no estuviéramos. Y entonces, en fin, no podéis preguntar, sois autónomos, es vuestra tarea, no es la mía. Solo cuando me ponía verde, le daba la vuelta, es cuando yo estaba accesible para hablar. De tal manera que en la presentación un poquito, ahora veréis, pues bueno, nos poníamos verde, lo poníamos verde. Quizá en algún momento, a mitad de la sesión, te volvías a poner la tarjeta verde para que un poco, si tuviéramos que facilitar algo o clarificar algo o se habían ido por otra línea que no tenía nada que ver,
con el objetivo, entonces te ponías la tarjeta verde y estabas indicando que ahí podías hablar. Pero para el resto era rojo y estaba claro que intentábamos transmitirlo así y funcionó, se entendió, pues que eras el hombre o la mujer invisible. Y entonces eran ellos los responsables del trabajo, yo no existía. En fin, eso creo que funcionó bastante bien. Para evitar el que te pregunten, el que acabes sin querer condicionando la dinámica del equipo. Es muy importante respetar y estimular la autonomía de cada equipo. Luego, bolis, en fin, pendrive en nuestro caso tenía sentido porque después de cada sesión se les pedía que prepararan y nosotros ya nos llevábamos el informe. Es verdad que dependiendo de cómo esté, al final no, muy al principio, decidimos pues que bueno, que lo podían preparar y al día siguiente nos lo enviaban. Pero bueno, de una manera u otra, aquí lo importante, es muy importante desde nuestro punto de vista, es que se acostumbren a que en esas 2 horas han de desarrollar el plan de trabajo. Eso es importantísimo, porque si no, lo hacemos mañana, no sé qué, no. En esas 2 horas se cierra y y es posible, o sea, no es ninguna. Es verdad que una vez cerrado, bueno, pues a lo mejor pasarlo al ordenador o pasarlo al papel, pues eso, en fin, lo podemos dejar para mañana, pero aquí tiene que cerrarse el proyecto. Estamos todos los actores y se acuerda el proyecto y, en fin, ese mensaje es muy importante. Bueno, pues vale, vamos a saltar a otro documento. Otro documento otra herramienta que nos sirvió es el reloj. Eso podéis hacerlo como queráis, pero esto lo llevábamos plastificado, llevábamos 4, podéis hacerlo de otra manera. Y entonces, pues, totalmente verde, pues nada, totalmente verde es que tenemos las 2 horas por delante. Pero cada media hora, sin decir nada, levantábamos, lo enseñábamos y iban viendo que, bueno, que un cuarto del tiempo ya se había agotado. Es muy importante que tengáis en cuenta cuál es la dinámica habitual de los equipos. Imagino que eso más o menos lo sabéis, pero bueno, los equipos no todos, ni mucho menos, de buenas a primeras van surgiendo cosas, sino que, bueno, al principio hay un tiempo donde ellos pueden tener la impresión, ellos, no vosotros, pueden tener la impresión de que no avanzan y de que se lanzan ideas sin sentido, en fin. No es así. Normalmente en un equipo al principio pues puede haber un periodo donde necesitamos calentar. Hay personas que no hablan mucho hasta que no pasa un tiempo, en fin, hay de todo. Pero el tiempo es un gran aliado, aunque parezca que no pase nada. Entonces hay que gestionarlo, no ponerse nervioso, ahí vosotros no tenéis nada que decir, pero bueno, veréis que muchos de ellos empiezan a miraros, en algunos equipos pasa, bueno, esto no avanzamos, tengo la impresión de que tal, ¿podemos hablar contigo? Yo siempre hacía así, yo tengo la tarjeta roja, no puedo hablar, no puedo comentar, en fin. Pero eso es necesario en muchos equipos, en muchísimos. Un primer tiempo, en fin, de que parece que las cosas no avanzan, pero que es calentar, es decir, hasta que llega un momento en que se meten, pero sin ese paso previo, pues muchas veces es imposible. Es muy complicado esperar que desde minuto 1 un equipo como este se centre y saca, es complicadísimo, incluso seguramente contraproducente. Entonces, bueno, es necesario un calentamiento inicial. Y en fin, es un poco lo que quería comentar. Vale, gracias. Sí. Bueno, aquí tenéis un esquema general, no sé esto hasta qué punto, voy a ver si se puede reducir para... Un esquema general que teníamos nosotros. Por supuesto, esto lo tenéis que adaptar porque en nuestro caso pues veníamos de fuera,
y en fin, hay que saludar, en fin, pero vosotros pues a lo mejor eso ya no tiene tanto sentido, ¿no? Pero bueno, hay una serie de pasos como era saludar, eso lo saltáis, hablar con la persona responsable antes de empezar, bla, bla, bla. Pero luego ya empezamos con el taller. Y esto lo tenéis articulado por tiempos. Yo creo que siendo flexibles, pues os puede ayudar, ¿eh? Cómo van las cosas. Entonces, pues bueno, la presentación del taller, preguntas que pueda haber, y bueno, pues ahí tenéis en cada caso qué se pretendía, quién lo hacía, lo que fuese, ¿eh? Por ejemplo, en la organización de los equipos, pues aquí te veis, dividir al grupo en grupos. ¿Eso por qué lo tenéis así? Lo tenéis así porque nosotros en cada centro podíamos tener un par de grupos o incluso en algún momento 3 en paralelo. Pero si solo hay uno, pues no pasa nada, ¿eh? Pues está ahí, ya está. Y luego ya el tiempo, por supuesto, más grande, pues se dedica esas 2 horas al diseño del prototipo de microtransformación. Acciones conectadas, realizables, tal. Bueno, tenéis un poco lo que sería el timing. Así, ¿eh? Después, pues bueno, ya hay cuestionarios que a vosotros eso nos afecta y lo que sí que creo que os afectará, pues bueno, son cierre, confirmación de todo y luego pues el seguimiento, ¿vale? Bueno, si queréis que me pare más en alguna cosa, me decís, ¿eh? El taller propiamente dicho. Me imagino que el taller, bueno, esto aparece todavía FEAPS, porque estabais ahí en el proceso de cambio. Pero bueno, podría ser, vamos, imagino que se pondrá la que sea el de plena inclusión y ya está. Bueno, aquí uno de los retos que teníamos, vosotros eso lo tendréis más fácil, porque lo conocéis más, simplemente, era el tema de intentar que fuera algo, en fin, que pudiera enganchar también a las personas con discapacidad y a los familiares. Entonces, pues bueno, se utilizó mucho el lenguaje de metáforas, con dibujos, etc. Utilizamos mucho el tren, como esto como un viaje que iniciamos hoy. Y, en fin, esto era la primera media hora del taller, media horita, no duraba más, del taller donde explicábamos pues qué iban a hacer. Y entonces, pues bueno, esa fuera un poco la lógica. Y explicábamos en general pues que esto es un viaje, lo iniciamos ahora, todos estamos organizando y preparando este viaje, nosotros ayudaremos. Nosotros me refería a los investigadores, y en este caso seréis vosotros, los facilitadores, os ayudamos, hacemos que las cosas puedan suceder, pero quien coge la máquina y se pone en marcha, pues es el equipo. Y este viaje va a durar, en principio, 8 semanas. Tendrá varias etapas. Hoy estamos preparando las cosas y luego, dentro de 4 semanas, tenemos una estación donde vamos a parar, vamos a ver cómo van las cosas y luego tendremos una estación final, que es la de destino, que son dentro de 8 semanas. Y es donde cerraremos el proyecto. Esa es un poco la dinámica o el mensaje que dábamos. Un reto también que teníamos era entender las 2 cuestiones básicas que se pretendían con el taller. Por una parte, se pretendía que fuese algo útil. Y la verdad es que esto nos costó. Al final, algo que funcionó y que vimos en fin, que pudiera entenderse, es el tema de poner a fotografías, en este caso, como veis, pues la de un niño, en fin, que no puede lavarse las manos, pero con una pequeña idea innovadora, pues oye, ya puede él
este niño de manera independiente, autónoma, sin necesidad de ayuda, pues lavarse las manos. Ese es un ejemplo, nosotros siempre decíamos, bueno, esto es un ejemplo muy básico, bien, lo que queremos es aplicarlo a otros ejemplos, a lo que son proyectos de autodeterminación y de inclusión social. Intentábamos señalar con estos ejemplos algo que pudiera estimular ideas de lo que se quería. Algo pequeño, como es este artilugio, pues permite un cambio. Entonces, lo importante de lo pequeño, esa es un poco la idea de cambio, el tema de la mariposa, lo comentábamos también. La mariposa como algo que combina los dos elementos que queríamos. Por una parte, la mariposa es algo bello, en nuestro caso es bello también que una persona pueda ser independiente, pueda desarrollar actividades como cualquier otra, pero la mariposa no solo es bella, la mariposa también es útil, sirve para polinizar, en fin, hace una faena muy interesante y muy útil. Entonces, esos dos conceptos tenían que estar y los vamos trabajando con metáforas, dibujos, fotos. Y estas dos pues nos funcionaron, al final elegimos estas dos y otras, pero bueno, estas nos funcionaron bien para resaltar el problema, lo que queríamos. Y queríamos algo pequeño pero que funcionara. 8 semanas, no vamos a cambiar el mundo en 8 semanas, pero sí algún paso significativo. Tenía que ser algo nuevo, creativo, bello, pero a la vez tenía que ser algo útil. La mariposa no solo es bella, sino que tenía que ser algo que permitiera también tener ese componente de utilidad. En fin, ese tema lo trabajamos mucho. Sobre todo con los usuarios, las personas con discapacidad, intentamos que lo viesen y lo entendiesen así a la hora de involucrarse. Bueno, de todas maneras, yo creo que vosotros también tenéis vuestras herramientas más que nosotros, pero bueno, estas fueron las que utilizamos para hacer accesible el mensaje que queríamos transmitir. ¿De acuerdo? ¿Qué es autodeterminación? Pues intentábamos transmitirlo. Esta escalera que veis aquí pues funcionó especialmente bien con algunos familiares para entenderlos. Y, en fin, esto intentábamos explicarlo primero de una manera un poquito más abstracta, pero luego bajándolo a la realidad. Pues, ¿qué supone? Pues, la posibilidad de hacer cosas por uno mismo, en fin. Y vamos poniendo ejemplos de lo que podría ser esa autodeterminación y los beneficios que pudiera traer, etc. Alguna de estas diapositivas, como esta, estaba especialmente pensada para los familiares. Algo que a mí me pasó mucho y creo que pasó también a otros investigadores es motivos que hicieran de alguna manera pensar a los familiares que esto valía la pena. Algo que salió espontáneo y que podéis aprovechar si queréis, aunque es muy probable que lo que estoy diciendo, eso ya lo sepáis, pero algo que en la reunión funcionó de cara a los familiares es, bueno, y algunos lo sacaban de manera espontánea, ¿qué pasa cuando yo no esté? O cuando el familiar no esté. Y eso pues les sirvió mucho para... algunos se removían la silla, bueno, hay que ponerse. Porque, bueno, si genero autodeterminación, eso puede tener unos riesgos hoy, yo no digo que no, pero puede generar unos beneficios
a medio o largo plazo muy interesantes y ser muy necesario en algunos momentos. En fin, ese tema pues se trabajó en alguna diapositiva como esta bastante. Algo que también, en lo que también incidimos es en que, y eso era muy importante, y esta diapositiva y alguna otra pues nos sirvió para ello, es el tema de que éramos un equipo en el que había 3 actores y los 3 actores eran importantes. Un elemento fundamental del funcionamiento del equipo es que los 3 actores debían tener una participación activa. Eso, a priori, nuestra preocupación era que los profesionales tomaran demasiado el timón y decidieran demasiado. Lo que nos dimos cuenta positivamente es que no fue así. Es decir, que los profesionales, en la gran mayoría, pues, en fin, están, la verdad, muy preparados y, en fin, enseguida asumieron el rol que tocaba y que no era otro que el de ser un miembro más del equipo, estimulando, en fin, cuando hiciera falta, pero nunca tomando demasiado protagonismo en el desarrollo del proyecto. Eso sí, pues a veces eso suponía que habían de estimular y lo hacían, pero nunca intentaban ocupar ese rol de yo sé lo que hay que hacer y tal, y en fin. No, eso no sucedió y por tanto imagino que tampoco sucederá. Pero bueno, nosotros lo señalábamos. Sí que fue más complicado implicar a los familiares, o sea, que se implicaran ellos, a los familiares y las personas con discapacidad. Los familiares acababan implicándose, aunque muchas veces el problema que teníamos es, pues bueno, pero lo dejamos en manos del profesional. Y menos mal que ahí los profesionales, y si no lo hacen, lo tenemos que hacer nosotros, y entonces nos cambiamos la tarjeta verde, porque ahí tenemos que entrar. Ese sí que es nuestro rol. Nosotros no vamos a decidir lo que vais a hacer, eso lo decíamos. Pero si he oído mal, si no he oído mal, creo que queréis dejar en manos de los profesionales, tal, eso no es el objetivo. Y entonces ahí sí se entra para clarificar. En las personas con discapacidad dependía. Entonces, pero bueno, os pongo el extremo más, digamos, menos positivo y con un ejemplo quizá lo veáis, aunque vosotros tendréis, por supuesto, ejemplos mucho mejores y más. Pero en una sesión había una persona con síndrome de Down, en fin, totalmente desvinculada del equipo. Lo que diga mi madre, no sé qué. Sí. Y fue todo el rato lo que diga mi madre. Y ahí empezaron a salir propuestas posibles. Bueno, esto pasará, ¿eh? ¿Por qué no tiramos por aquí, por allá? Pues no, pues sí, pues tal. Ese calentamiento que tiene que haber hasta que van entrando en un tema. Y ya se deciden por uno. Bueno, en este, pues tal, esta mujer estaba totalmente desvinculada de lo que era la dinámica del grupo. Hasta que en algún momento alguien dijo, oye, ¿y por qué no pensamos en la posibilidad de que, en fin, de que de manera autónoma ellos cojan el autobús, porque parecía que cogían el autobús para llegar, que ellos lo hagan, que ellos no sé qué? Fue decir eso y esta mujer se incorporó al equipo y esto es lo que yo quiero. Y entonces se peleó hasta conseguir que su madre la dejara ir a coger el autobús sola. Y lo consiguió, aunque su madre dijo, bueno, yo la miraré por la ventana. ¿Cómo se va? Pero bueno. Lo que quiero decir es que a veces, pues bueno, a veces la tecla que toca no sale a la primera y luego a veces la tecla que toca no sale definitivamente. Pero bueno, en alguna otra reunión igual sí que sale.
posterior, o yo qué sé. En fin, es para que lo veáis un poquito. Bueno, pues en esta diapositiva intentábamos incidir en eso, en el que, vamos, los tres actores, pues eran tres actores importantes, debían cooperar, y esa era una premisa de lo que es el equipo autónomo mixto, que no había nadie por encima de nadie. Es verdad que en la gran mayoría de ocasiones, pues bueno, el coordinador acababa siendo uno de los profesionales, pero bueno, hay que estimular que las asimetrías sean las menores posibles y que todos un poco se sientan dueños del proyecto que ellos mismos diseñan. Bueno, normalmente, pues a la hora de definir el prototipo teníamos una serie de criterios que debían de seguir. Un criterio importante es que son acciones conectadas con un principio y un final, es decir, no se trata de disparar aquí, luego disparar allá, sino que eso tenía que ser algo coherente, tenía que haber un principio y un final. Lo de principio y final funcionó, ese mensaje funciona, te da idea de que, bueno, el tren, es decir, no estamos en varios trenes y cada uno va a un sitio, vamos a un sitio, con un proyecto. No se trata, por tanto, de unas ideas inconexas, etc. Y luego les pedíamos que tuvieran también un lema, un eslogan, un título que diera sentido a lo que era el proyecto. Ahí probamos varios para ver, en fin, cómo se interpretaba. Al final, el que más funcionó fue el del medio, curiosamente. Yo pensaba que no al principio, pero el que más funcionó con las personas con discapacidad fue el de los tres mosqueteros. Entonces, todos a una, en fin, uno para todos y todos para uno. Ese fue el que más funcionó, de manera espontánea nos lo decían, y digo, pues mira, este es un lema, este es un título. Y además demuestra muy bien lo que es un equipo, ¿vale? Y ven, pero podéis encontrar otros en McDonald's, en no sé qué, poníamos ejemplos de lo que era un lema, un eslogan, pero al final tengo que reconocer que aunque menos pensaba yo que iba a funcionar, pues funcionó. Y fue este. Y ya está, el de los tres mosqueteros, D'Artagnan y los tres mosqueteros. En fin, yo de hecho preguntábamos, a ver, no sé qué, en fin, ese es el que le salía a ellos. Bueno, siguiendo con el diseño, debe ser novedoso. ¿Cómo definíamos novedoso? Es complicado, porque claro, novedoso puede ser algo novedoso aquí, pero no serlo en otro sitio, algo que se ha hecho ya, etc. Entonces, la definición fue muy sencilla, algo que no se hubiera hecho antes en este centro. Eso es un poco la definición de novedoso. Aunque pudiera haberse hecho en otros, o se sabe que se ha hecho en otros, o lo que sea. Pero bueno, al final nos centramos aquí y es, bueno, novedoso significa cosas que se han hecho en el centro, pues tiene que ser distinto. Cuarto criterio de diseño, debe ser útil para mejorar la autodeterminación, inclusión social de las personas con discapacidad que participan. Y debe ser útil, les poníamos otra vez la foto, eso les gustó mucho. La foto esta del niño, no es que le gustara, sino les permitía entender a todos. Entonces, pues bueno, se veía a las claras que eso era útil. Puede ser de más calado, de menos, pero tiene que ser útil. Es decir, tiene que funcionar, tiene que claramente verse que eso mejora esa autodeterminación, esa inclusión social. Y ya, pues a partir de ahí empezamos a explicarles pues qué acciones, qué es lo que debía tener ese plan que en 2 horas habían de definir. Y entonces ahí teníamos pues qué es lo que hay que hacer, quiénes lo va a hacer, quién va a hacer cada cosa, dónde se va a hacer y cuándo. Y el cuándo es especialmente útil para estos equipos, porque les permite visualizar las 8 semanas. En algún caso pensamos en la posibilidad de darles ya un esquema,
de decir, pues bueno, 8 semanas, tal, y darles ya una especie de... Pero luego al final decidimos, y creo que funcionó, pues que no, que, en fin, que ellos mismos decidieran incluso el esquema con el que se iban a organizar, etc. Participantes, pues les volvíamos a recordar, bueno, las personas con discapacidad, los familiares y los profesionales. También les decíamos que haríamos un seguimiento 4 semanas después. En nuestro caso, pues llamábamos al coordinador del equipo y le decíamos, bueno, pues va a ver cómo va todo. Después veremos un poco la hoja de seguimiento, que no tiene por qué ser la que vosotros utilicéis, pero sí que os recomendamos que haya un seguimiento intermedio, breve. Oye, ¿cómo van las cosas? En fin, se puede reorientar si al final esto no funciona o aquello sí. Tal, en fin. Es importante. El proyecto puede tomar vida e ir cambiando. Si el equipo está a favor y no incumple ningún criterio, no hay por qué no dejarles. Os pongo algún ejemplo. Algún equipo, por ejemplo, pues lo que hizo fue desarrollar más allá de lo que estaba previsto. Organizaron me acuerdo, uno de los equipos, pues que organizó una especie de concurso de fotografía y tal, y que lo iban a abrir, no sé qué, y esto se convirtió en otra cosa, mucho más elaborada, donde eran las propias personas con discapacidad las que iban a los institutos de la localidad, pues a explicar el concurso de fotografía. Era un concurso de fotografía orientado a la igualdad y la diversidad, etcétera, algo así, y en fin, o el respeto a la diferencia. Y en fin, ellos mismos fueron los que finalmente pilotaron un proyecto que, en fin, se desarrolló mucho más de lo que estaba previsto, incluso con entrevistas en televisión, en fin, un impacto social interesante que además creo que ya llevan algunas ediciones ya después del proyecto, de que ellos pues organizan ese concurso para la comunidad. Eso en el plan inicial no estaba solo pasos muy limitados, pero luego pues se desarrolló mucho más. En fin, ese es un ejemplo de lo que esto puede dar de sí en el seguimiento, es decir, puede haber cambios, etcétera. En algunos casos no era tan positivo y, en fin, pues ajustaban a lo que habían dicho, como mucho, e incluso les costaba, ¿no? Pero bueno, hay de todo. Pero un seguimiento, vamos, yo creo que es fundamental. Y luego las 8 semanas. Y a las 8 semanas es muy importante ser disciplinados, se tiene que entregar. Entonces nosotros en algunos equipos hicimos de policía a policía. Y en fin, llamábamos y esto, si no está hoy, mañana tiene como mucho, en fin. Al final es importante, porque si no, no se hace. Es importante porque tampoco se pide, su proyecto, como creéis, tampoco es un gran documento si no se quiere, pero es importante. Y luego es muy importante, aunque lo veremos después, señalarles que aunque les damos un formato de informe, no tienen por qué seguirlo. Ellos pueden tener la iniciativa como equipo de presentar una alternativa de formato. De hecho, algunos presentaron vídeos, presentaron presentaciones, fotos, en fin, luego hicieron una explicación a su manera, en fin, cumpliendo un poco la idea de que han de explicar lo que han hecho, el formato, han hecho y por qué, de una manera u otra, visual, por escrito, con fotos que demuestren un poco el cambio que se ha producido, pues, en fin, con eso es suficiente, ¿vale? Por tanto, tienen que cumplir las 8 semanas, tienen que entregar el informe.
se recordaba ahí en el punto 9 otra vez el tema de que tiene que ser algo viable, el valor de las pequeñas, de las cosas pequeñas. Otra vez recordábamos lo de la mariposa, etc. Pero como veis, en el punto 10 se da libertad de formato. Nosotros dábamos un ejemplo, por si había equipos que yo que sé, que no se sentían cómodos, pero siempre les decíamos, oye, pero eso solo es un ejemplo. Eso lo que tenéis que hacer, pues es, si queréis, otro formato, lo que sea. En fin, ahí hubo de todo. Hay algunos equipos, bastantes, que consideraron solo, se ciñeron al guión, pero hubo otros que fueron muy creativos, ¿eh? Y YouTube y no sé qué, en fin, unas cosas muy interesantes. Eso sí, donde no hay libertad de formato, porque creíamos que ahí era importante que todos cumplieran con lo mismo, era en el plan de trabajo. Es decir, el plan de trabajo es lo que entregan inmediatamente después de la sesión con ellos, la sesión inicial, ¿eh? El día 1. En esa reunión lo que entregan, eso sí que está cerrado, ahí no hay escapatoria. Tienen que poner qué se va a hacer, las acciones, quién las va a hacer, cuándo se va a hacer, dónde se va a hacer. Lo pueden elaborar un poquito más, pero eso tiene que estar. De lo contrario, el peligro que tenemos es que esto se quede en un objetivo o una meta muy genérica que luego no sea fácilmente trasladable a acciones concretas. Por tanto, en ese sentido, ahí éramos muy estrictos. Podéis poner más cosas, pero esas tienen que estar, ¿eh? Entonces, obligábamos a pensar en temas, pasos concretos, acciones concretas, etc. También nos dimos cuenta muy al principio, eso ahí no se ve, curioso, pero bueno, no se ve. Lo digo porque lo apuntéis, porque es muy útil también que en una frase digan su objetivo. Eso a veces lo ponían en el propio lema, en fin, estaba presente en el lema, pero a veces no, porque el lema puede ser muy creativo, no hace falta que sea un lema muy pegado a la realidad de lo que es el proyecto, pero a veces, muchas veces no. Y entonces muy desde el principio nos dimos cuenta de que era muy importante que en una frase o dos pusieran el objetivo. Pero luego estaban las acciones. Eso, las acciones concretas y quién las hacía, dónde se hacían, cuándo se hacían, pues eso era, vamos, es fundamental. Y ahí sí que les obligábamos, entre comillas, a que eso era parte del juego. En cambio, para el informe final se daba un guión, que veremos después y que ya conocéis, creo, pero tenían libertad para hacerlo de otra manera. Eso sí, lo único que tenían que hacer era explicar lo que habían hecho y cómo se vinculaba a la inclusión social y a la autodeterminación. Bueno, seguíamos. Pues bueno, hay que elegir un coordinador. Nos servía mucho es quien lleva el tren, pero todos somos parte del tren, hay que ir con mucho cuidado. Elegir un nombre del equipo, el nombre de nuestro tren, que hay que recordar bien. Y en este caso, confidencialidad y tal, seguramente, o el concurso, esto ya lo podéis quitar, esto no tendría, creo, sentido. ¿Por qué tenía sentido en nuestro caso? Por un tema primero de que iba a haber un concurso, entonces ahora seguramente no lo hay, creo, en fin, eso ya depende. Y luego el pacto de silencio era un criterio, una exigencia de investigación. Entonces el pacto de silencio es, en fin, en la medida de lo posible, pues no se debía comentar con nadie, porque eso nosotros también evaluábamos a un grupo control, ¿no? Y entonces si se comentaba mucho, pues claro, podía influir.
De hecho, la palabra que utilizamos, sobre todo con personas con discapacidad, era la palabra "esto es un secreto entre nosotros". Pero ahora a vosotros esto no os afecta, creo, ¿eh? Entonces, como no hay grupo control, habéis solucionado el problema de inicio. Bueno, se recordaba un poquito más y esto que creo que ya es el final, casi el final, pues lo que hacíamos era un poco mostrar el sentido de las tarjetas, que en el fondo es mostrar y explicar de otra manera lo que es un grupo autónomo. Vosotros sois ya un grupo autónomo, nosotros ya no estaremos aquí, ¿os vais? No, 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 pero nos vamos a volver invisibles. Entonces ahí está la foto del hombre invisible. Entonces, tarjeta roja, cuando yo le dé la vuelta a mi tarjeta y esté roja, pues entonces dejaremos de existir, ¿eh? Y pues las dudas se resolverán y al finalizar esta presentación. Y luego, también muy desde el inicio, nos dimos cuenta que era muy importante, también a mitad de la reunión, más o menos, pero eso depende de cómo lo veáis, daros la vuelta, poneros en verde otra vez y, bueno, explicar, por supuesto, si se van de madre, es decir, que no cumplen con lo que está previsto, en cuanto a criterios de funcionamiento, procedimiento, no en cuanto a contenidos, que esos son libres. Pero bueno, autónomos, en cuanto a procedimiento, criterios, etcétera, si se van de madre y se desvían mucho, pues entonces ahí sí hay que entrar, ¿eh? Oye, el objetivo es este, en fin, ¿no? Hay que intentar centrar el tiro. No es, lo digo porque a veces, pues bueno, empiezan a hablar y se puede convertir en un club social y se habla de todo menos de lo que toca. Entonces, pues bueno, ahí sí que hay que entrar y tal. Pero aparte de eso, a mitad de la reunión, yo recomiendo un minutito, ¿eh? Pones verde un minutito y ese minutito, pues un poco se explica cómo va, se da un poco de refuerzo positivo, pues bueno, va bien, esto va en la línea de lo que se espera, es normal que haya una etapa al principio donde las cosas no salgan, pero sirve para calentar motores, para que todos estamos fríos y esto pues es normal, la interacción entre personas, pues que no desde el principio las cosas estén, o las personas estén activas, del todo. En fin, se iba explicando. Y en fin, esto es una especie de resumen de lo que les poníamos, una especie de resumen de lo que era el taller. Eso volvía a ser otra especie de resumen, de presentación, diapositiva resumen, donde pues bueno, se les explicaba hoy 4 semanas, 8 semanas y al finalizar pues la evaluación. Se evaluará, en vuestro caso quizá eso no tiene sentido, pero era importante que supieran. En vuestro caso tiene sentido a la hora de explicar lo que se espera, no tanto en la evaluación, pero bueno, que ellos supieran ya que lo que se iba a considerar era la novedad y la utilidad. En fin, esto quizá vosotros ya sabéis. Luego, y estos son las preguntas. Entonces abríamos un turno de preguntas y ahí pues puede salir de todo. En algunos equipos no salía nada y entonces nosotros decíamos, bueno, pues nosotros tenemos preguntas. Entonces les poníamos una serie de preguntas que queríamos trabajar con ellos. Por ejemplo, podéis pensar que yo no soy creativo. Entonces, pues bueno, todas las personas somos creativas. Es verdad que algunas pueden serlo más que otras, pero todos puestos a pensar, todos podemos pensar en hacer las cosas de manera diferente, etcétera. No nos censuremos, ¿eh? No se me ocurre nada, bueno, pues buscar ejemplos en el equipo. Esto era para ayudarles antes de que empezaran. Cualquier cosa era creatividad, no, todo no vale, ¿vale? Entonces ahí poníamos toda una serie de imágenes que intentábamos, que no nos sirven para lo que queremos, pero que sí en otros contextos son o reflejan muy bien lo que es útil.
¿eh? Pues el móvil que se queda ahí y tal. Lo que más le gustó de todo esto fue lo del clip y el celo este. ¿Vale? Entonces todos, claro, esto después yo me paso media hora buscando, tal, mira, pones el clip y ya lo tienes, ¿no? En fin, eso es útil, esa es la definición de utilidad. Y no hace falta ir pensando en el diseño de un cohete espacial, ¿no? Es decir, cosas sencillas, micro, que nos cambien un poquito la vida. Esta idea no sirve para nada, intentábamos ya desde el principio, antes de que empezaran, de que no se autocensuraran, ¿eh? Y no sé ser creativo, otra vez, bueno, esto se puede entrenar como todo, pero todos podemos ser creativos, incluso en algún momento pues se podía poner algún ejemplo de creatividad, en fin, en la cocina, en cualquier tema del día a día. Y otra vez la escalera esta para los familiares, la verdad es que no funcionó. Nada, recordatorios, requisitos del plan, recordar que debe ser novedoso y útil, recordar que se tiene que poder hacer en 8 semanas, recordar que hoy necesitaremos ya un documento, hoy, bueno, después lo dejamos en mañana, pero bueno, mañana muy tardar. Seguimiento, entrega, etc. Y en fin, y esto pues ya era para empezar. Muy bien, pues este era el taller. A ver, ya vamos un poquito a ir cerrando. Este es una diapositiva que utilizábamos a modo de resumen en algún momento. Por ejemplo, si se hacía una pausa, pues se aprovechaba quizá para mostrar. Esto hacíamos una copia para cada persona. Y entonces eso se lo dábamos, ¿vale? Era el decálogo. De tal manera que siempre tuvieran en cuenta qué es lo que se estaba esperando, ¿de acuerdo? Entonces eso hacíamos una copia para cada uno. Mira, ahí tenéis una especie de chuleta, ¿eh? Creo que utilizábamos la palabra chuleta para que no se olvidaran de ninguna cosa, aunque esto lo iba, como habéis visto, en la presentación éramos bastante reiterativos, de distinta manera, con fotos, con no sé qué, intentábamos insistir en todo ello. Después, algo que hacíamos y que vosotros quizá podéis hacer también, era nosotros, o sea, cada investigador evaluaba cómo había funcionado la cosa. El equipo ha hecho un buen trabajo, no ha sido muy eficiente, ha sido ineficaz, se podría estar satisfecho con el trabajo realizado, y luego la participación de cada uno de los 3 tipos de actores. Esto lo podéis hacer vosotros, o incluso después de cerrar, ellos también lo hacían dentro del cuestionario, lo podéis hacer vosotros, lo pueden hacer ellos, o quizá lo mejor es que lo hagáis todos. Entonces, pues bueno, os da una impresión de cómo lo han visto. En vuestro caso quizá no tiene tanto sentido que lo rellenéis si lleváis solo un equipo. Si lleváis varios, sí que es útil porque después no os acordáis de vuestra impresión. A veces pasa el tiempo y, hombre, ¿qué pensé yo de cómo funcionó aquel equipo? Tal. Pues solo uno, pues no pasa nada, pero si llevas varios, pues es importante después revisar y tal. Y sobre todo es importante la opinión de ellos, porque ahí pues un poco trasladan cómo han vivido la dinámica, la reunión, etc. Bueno, y si queréis vamos ya al final. Este es el modelo de informe que les pedíamos. Hay una serie de datos al principio, pero luego si veis, siempre el formato es libre. Por una parte teníamos miedo de que no siguieran, si no les dábamos nada, poco se quedaran tal, pero bueno, les poníamos estos criterios como contenido del proyecto, pero luego el formato, en fin, y de hecho muchos equipos
fueron muy creativos a la hora de tal. Sí que os sugeriría, como mejora de esto, y que nosotros descubrimos muy pronto, es que quizá dos cositas muy sencillas, pero que os pueden facilitar las cosas. Un objetivo general, ¿eh? Un objetivo general que está en el plan ya, como os he dicho antes, que lo pongan también. Y luego, lo que generaba bastante confusión, y nosotros ya lo mantuvimos porque estaba en el diseño, pero que genera una confusión, era el nombre del equipo, el lema del equipo. A lo mejor podéis pensar en solo pues el equipo, y que el equipo ya es el lema, ¿vale? Eso generaba alguna confusión. Son cosas menores, pero bueno. Y luego el objetivo es importante, parece secundario. Nosotros lo descubrimos muy al principio y ya lo decíamos en las reuniones desde bastante al principio, pero no está aquí. Por lo tanto, yo sí que os recomiendo que en el plan de trabajo, cuando lo hacen en la sesión, ahí ya pongan en una frase o dos el objetivo que se persigue o la meta que se persigue, y luego ya acciones, quién lo hace y tal. Y que luego en el informe no está mal que también lo pongan. Y luego hacíamos un seguimiento, y entonces el seguimiento era con el coordinador del equipo, y ahí pues se hablaba con él y a ver cómo van las cosas y tal. Aquí podéis aportar, en vuestro caso, creo que será bastante útil, añadir una parte cualitativa. Entonces, aquí hay cosas que vosotros no resultan útiles, nombre de centro, número de taller, para nosotros sí, pero bueno, vosotros nada. Y luego, pues nada, era hasta qué punto se estaba haciendo buen trabajo, se estaba satisfecho, qué porcentaje de lo estipulado se estaba consiguiendo. En la intermedia, a las 4 semanas, se les intentaba hacer entender al coordinador y que ese porcentaje no era el porcentaje en relación con el total del proyecto, sino que era el porcentaje que se había conseguido en relación a lo que estaba previsto a las 4 semanas. ¿De acuerdo? Entonces, en fin, eso ir con cuidado porque si no, imagino que en vuestro caso eso da un poco igual, porque si vais a llevar un equipo, 2, 3 en vuestro contexto, pues eso está más claro. Pero bueno, de una manera u otra, una estimación de cuánto se está avanzando en relación a lo esperado. Participación de la gente durante estas 4 o 8 semanas, dependiendo de dónde estemos. Esto se hacía a las 4 semanas y se hacía a las 8 semanas. Y yo creo que para vosotros, dadas las circunstancias en las que estáis, aquí un pequeño informe cualitativo estaría bien. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué se esperaba hacer? ¿Se han hecho más acciones de las esperadas? ¿No se han hecho las esperadas? Yo qué sé, lo que sea. Y yo creo que eso sí que puede seros de utilidad. Y sobre todo, a partir de este análisis un poco más cualitativo, pues si hay alguna manera de imaginar que hay un equipo pues, que no está consiguiendo lo que esperaba, ¿no? A ver, ¿hay alguna manera de reorientar, de mejorar en estas 4 semanas siguientes, hasta las 8 semanas? Es el momento de, llegado el caso, pensar en acciones complementarias, en algún tipo de reorientación en el proyecto que permita conseguir el objetivo, la meta que se intentaba. En fin, yo creo que el seguimiento es fundamental, de una manera u otra, con esta herramienta mejorada, con otra, pero que hay un seguimiento donde podáis ver cuál es la participación de la gente durante estas 4 semanas, cuál es el nivel de consecución, y luego un análisis un poquito cualitativo, bueno, qué se está haciendo, qué se ha logrado,
si hay alguna manera de reorientar o no hace falta, es que esto está muy bien y en fin, hemos hecho más de lo que estaba previsto y adelante, pues nada, genial. Pero una revisión a la mitad es, yo creo, fundamental. Y bueno, yo creo que por mi parte, creo que he tocado los diferentes temas que creo que os pueden servir. Y nada, estaría abierto a cuestiones, comentarios, debate, lo que queráis. Yo creo que ya Sofía Sí, nos pues genial, muchísimas pilota, gracias, Vicente. Sí que te vamos a pedir es que dejes de compartir pantalla para que nos podamos ver ya todos. Ese está justo en el iconito, arriba del todo, en el medio, hay un símbolo rojo. Déjale. Ahí, perfecto. Y así yo creo que ya no nos podemos ver todos. Pues la verdad que muchísimas gracias. Yo además, como solo llevo 2 semanas, me ha parecido como muy esclarecedor todo lo que nos has contado y como dándonos muchísimas pistas. Yo creo que, ¿no?, que a partir de ahora todos los que estamos en esta formación lo que tenemos por delante es bueno, pues constituir, ¿no?, este equipo, este grupo que, como decíamos y como además tú nos adelantabas, ¿no?, de 2 personas con discapacidad intelectual, 2 familiares, 2 profesionales y tener ya la fecha, ¿no?, del taller que insistíamos que si podía ser entre mayo y junio sería interesante, sobre todo por lo que comentabas, ¿no?, que es un viaje que dura 8 semanas y aunque la 4ª semana paramos, ¿no?, para ver qué está pasando, pues bueno, pues que tengamos esas 8 semanas ahí también por delante. Y la verdad que te agradezco mucho las claves que nos has dado para diseñar el prototipo de microtransformación. Sí que la importancia, ¿no?, de vincularlo a la vida de las personas y que sobre todo que mejore la vida, mejore sobre todo la autodeterminación de las personas, pero me han gustado mucho esas ideas, ¿no?, que lanzabas como prototipo de la microtransformación. Decías, elegir un eslogan, ¿no?, que a veces aparte se nos olvida el lema, que es decir, como que vincula mucho el grupo, que sea novedoso, algo que no se haya hecho hasta ahora. Hablabas también de, bueno, pues que debe ser útil, ¿no?, para mejorar la autodeterminación. También incidías mucho en hoy, ¿no?, tenemos un plan de acción, ¿no?, de qué, quién, qué, cómo y cuándo lo vamos a hacer y que sea viable. Y bueno, que es un proceso que tiene una temporalización, son 8 semanas. Y no sé si alguno de nuestros compañeros quiere preguntarle algo a Vicente. Para ello sí que os vamos a pedir es que os desilenciéis, hagáis la pregunta y luego os volváis a silenciar. Así no... Y luego ya veo que en el chat también, la gente que no tengáis micrófono, me lo preguntáis por el chat y yo se lo pregunto a Vicente. Así que quien quiera empezar, adelante. Hola, soy Sandra de Castilla-La Mancha. Hola Sandra, cuéntanos. Bueno, me ha encantado la exposición y creo que ha sido bastante clarificadora porque yo había leído los documentos pero tenía como muchas lagunas que ahora ya algunas de ellas ya han desaparecido. Supongo que en el momento en el que nos pongamos a trabajar desaparecerán el resto. Pero yo, claro, oyéndote hablar y viendo un poco todo lo que había que trabajar, sobre todo en el primer taller, a mí era como que me generaba mucha angustia de decir, ¿todo esto en 2 horas? Entonces, no sé, por lo que yo he entendido, en ese primer taller tenemos que hacer la presentación, marcar los objetivos, un poco lo que va a ser el plan de acción y que ellos se pongan a trabajar y diseñen todo ese trabajo que supuestamente tienen que hacer. A mí me parece... A mí me parece que es un poco difícil, no sé, salvo que se haya hecho previamente un trabajo en el que al equipo le permita ponerse en situación, porque si yo creo, pero corrígeme, es una percepción particular, yo creo que llegar allí, contar un poco quiénes somos, por qué estamos aquí, qué queremos conseguir, cómo lo vamos a hacer, esto se diseña el diseño hay que hacerlo para trabajarlo en 8 horas, tal. Y luego os ponéis a trabajar y tenéis que hacer el diseño del trabajo para el resto del taller en 2 horas, a mí me parece que no da tiempo, pero no lo sé, corrígeme o oriéntame un poco para decirme, céntrate en estos aspectos porque yo así a priori me genera un poco de desconcierto. Hablo directamente, ¿no, Sofía? ¿Hola?
Sí, perdóname, que yo estaba silenciada. Sí, sí, claro, contéstale Sí, vale, directamente. nada, vamos a ver. Esa pregunta y esa inquietud la tuve yo al comienzo, cuando estuvimos diseñando todo. Y recuerdo una reunión con Javier Tamarín, creo que había otra persona de Plena Inclusión, pero no me acuerdo quién era. Y yo esa pregunta se la lancé a él también. Digo, bueno, vamos a ver, 2 horas, ¿esto cómo lo ves? Y estuvimos analizándolo. La verdad es que, vamos a ver, si uno pide, la gente responde. Esa es una regla general que funciona. Si uno dice hay 2 horas, pues la gente se acomoda a las 2 horas. Si uno dice tenemos todo el día, la gente se acomoda todo el día. Al final, mi experiencia funcionó. Funcionó porque queríamos algo concreto, sencillo, una microtransformación. Es verdad, eso es verdad también, lo voy a comentar, que pasa 1 hora y de repente todavía no hay nada concreto encima de la mesa y empiezan a mirarte y, oye, esto tal, no sé qué, pues, pero no pasa nada, no hay que ponerse nerviosos. Lo que hay que decir, tenéis 1 hora todavía. En fin, sí, yo entiendo que el tiempo no es excesivo, pero yo estoy bastante, vamos, muy convencido de que primero lo pueden hacer en 2 horas. Es un microproyecto en concreto, con unas acciones, quién lo va a hacer, etcétera, etcétera. No vamos a hacer un listado ahí de 30 o 40 acciones, son unas acciones muy concretitas para las 8 semanas. Y luego, lo importante es que sean conscientes del tiempo y lo importante es que sean conscientes de que en ese tiempo lo han de lograr. Si lo hacéis así, con el reloj o con otro sistema, vamos, no es que lo piense, es que lo he visto además muchas veces, que funciona y que nada. Vosotros y vosotras, pues lo habréis vivido también en vuestro trabajo. Es decir, cuando te sientas y dices, esto lo tengo que sacar en 2 horas y no hay otra, lo sacas en 2 horas. Y, y estuvimos comentándolo, analizándolo bastante tiempo con Javier en esa reunión. Al final decidimos que era lo mejor, porque de lo contrario empezaríamos a divagar, a tener mucho tiempo por delante para decidir. No, y queríamos algo concreto, fácil, viable para 8 semanas y que no se escapara nadie. Todos están ahí y en ese momento se decidiera. Y De es lo verdad, Vicente, contrario, que ha habido otras experiencias de otros compañeros que lo han hecho en 2 horas, ¿no? De otros años en estos procesos en sí, esta transformación. aquí fueron 70 equipos. Mm. Fueron 70 equipos en este caso concreto. Y en fin, eso no fue el gran problema. A mí me ha gustado mucho la idea, es verdad, cuando he visto la idea de los relojes me ha llamado la atención, pero sí que es verdad que yo creo que eso nos ayuda mucho a decir, nos falta 1 hora, nos falta media hora, y como que te conecta un poco con el objetivo. Bueno, Perdona, también, Santos. vamos a ver, sí. un tema muy importante y os dejo que también en algunos equipos tuvimos que dejar unos minutos extra, 10 minutitos, pero no pueden irse más allá, es decir, tienen que cerrar. Bueno, no, yo solo por aclarar quiero entender que las 2 horas son de trabajo real del equipo, ¿no? Sí. El previo es la presentación, que yo creo que ahí también va a influir mucho en cómo hagamos la presentación, cómo contextualicemos y demás, para que luego las 2 horas sean efectivas de trabajo, que yo creo que sí es posible, ¿no? Vale. Bueno, yo también quería agradecerte, Vicente, la exposición que has hecho y la claridad, porque yo creo que nos has animado y nos has motivado para que yo creo que puede ser un taller muy interesante y tiene que salir un taller muy chulo, ¿eh? Yo creo que si somos capaces de seguir bien la metodología y sobre todo de encauzar bien, pues creo que puede resultar un taller. A mí me has animado ya tengo ganas, ¿eh? de ponerme a ello. Vale, algunas dudas que me surgían. Es verdad que decíais, esto facilita si la gente ya tiene un proyecto de vida y demás, o ya tienen su planificación de apoyos,
puede tener algo encauzado hacia esta línea. Es posible que en algún caso esto no sea así. Entonces, yo no sé si requiere alguna indagación previa con las personas que van a hacer el taller y demás, ver en qué situación están, por si hay que tener alguna previa antes del taller para focalizar un poquito, ¿eh? No sé, yo entiendo que eso vosotros en la investigación no lo habéis hecho, pero no sé si igual es conveniente que pueda resultar efectivo, ¿eh? No lo sé, digo, o nos presentamos allí y tal cual esté la cosa, pues ahí habrá que abordarla, ¿eh? ¿Vale? Yo sí tenía idea, ¿eh?, de hacer una primera prospección de las personas y tal. Luego otra duda que me surgía, que esto igual ya es porque yo no lo he cogido bien, vamos a trabajar con 2 grupos, ¿no? 2 personas, 2 tal. Cada persona hace su proyecto. Quiero decir, cada grupo, o sea, de ahí tienen que salir 2 planes, 2 proyectos. Uno del grupo de una de las personas y otro del grupo de otra de las personas, ¿no? Entiendo. En principio sí, lo único que Berta en las... perdóname, Conte- Vicente, que te contesta la última, pero Berta en la anterior reunión que tuvimos así todos juntos, sí que comentaba que había habido experiencias que al final han salido una. Vale, Aunque fueran 2 personas, solo sería una microtransformación, pero en general salen 2. Vale, pero yo entiendo que luego cuando tú te pones a trabajar no son los 6 los que están trabajando, sino que 3 por un lado y 3 por otro. O trabajan los 6 y sacan 2 ideas. A ver, vamos a clarificar un poquito. Es Sí. interesante que esto haya salido. Vamos a ver. Lo del un equipo o 2, en principio es un equipo. Y en principio es solo un proyecto. Ese proyecto es para las 2 personas. Vale. Lo que sí que pasó a veces, y eso lo teníamos preparado porque esta inquietud también salió, es bueno que haya salido esta cuestión porque se me había pasado, no, también es que lo daba por supuesto, con lo cual me doy cuenta de que no hay que dar nada por supuesto. A priori es un proyecto para las 2 personas. Es un proyecto para las 2 personas que además es novedoso, no se ha hecho antes en el centro. Eso sí que lo he comentado, la definición de novedad. Es además algo que llegado al caso puede tener continuidad y puede desbordar, es decir, yo lo hago, os pongo un ejemplo, algo tan sencillo en Coinos, cerca de Valencia, pues el proyecto fue algo muy concreto, tan concreto como que, bueno, Coinos es un centro que está dentro de una localidad, no es de estos que están fuera, etc. Entonces está dentro, en el centro, casi. Entonces, lo que se decidió fue que tuviese, no me acuerdo cómo se llamaba, tenía un nombre interesante, bastante creativo, pero no me acuerdo cómo se llamaba. Era una exclamación, eso sí que me acuerdo que lo habían puesto como una exclamación. Pero era en definitiva que a mediodía ellos tenían libertad durante 1 hora, 2 horas, no me acuerdo, para salir del centro libremente, irse a pasear, a tomar un café o lo que fuera, ellos donde quisieran o no, eran libres de decidirlo. Eso que parecía fácil no lo habían logrado hasta ese momento. Bueno, y ahí había una serie de acciones. ¿Qué acciones había? Pues había que organizarlo, comunicarlo, los familiares debían dar permiso, en fin, había una serie de acciones, un primer apoyo, no me acuerdo. Hasta que al final, a las 8 semanas, eso se había establecido. Pero luego, después de eso, y eso afectaba a los 2, pero después de eso lo que hicieron fue que eso se generalizó a todo centro. Como algo que habían pensado muchas veces, pero que nunca habían puesto en marcha. A veces es por comodidad, por lo que sea. Bueno, lo que quiero decir con eso es que se busca algo nuevo para las 2 personas a la vez y luego que eso tenga continuidad. Eso ya es un paso más allá, claro, y luego ya el óptimo es que además se generalice en el centro o en otros o lo que sea. Eso no siempre se logra, ni mucho menos, pero bueno, ese ya es el ideal al que aspiramos. Vamos a ver. ¿Qué pasa? A veces es muy difícil que haya un único proyecto para los 2. Eso nos pasó a veces, no fue muy frecuente,
porque como ya incidíamos en que tenía que ser algo nuevo, pues ya buscaban algo que fuese... ¿Por qué? Pues porque a veces entre ellos se apoyaban. Entonces, a veces era muy complicado. Pues ahí lo que se hacía era que en vuestro caso puede ser, pues dale, 2 proyectos diferentes, pero puede ser lo que hacíamos nosotros, es decir, bueno, pueden ser proyectos diferentes si no vemos algo común, pero un hilo conductor común. Es decir, esto forma parte de un paraguas más grande. Y entonces se buscaba algo que, aunque cada uno tuviera su proyecto, pues no sé, fuera de autonomía en el tiempo libre. Pero uno le gustaba tal y el otro le gustaba la otra cosa. Y luego en algunos casos salió un proyecto que era diferente. Eso salió en varios casos, ¿eh? No era muy frecuente, pero varios fueron así. Y se apoyaban entre ellos. Entonces era, por ejemplo, y eso el punto común era la cooperación entre ellos, que cada uno le puso el eslogan que quiso. Pero recuerdo un caso que era un chico que dominaba bastante bien el manejo del dinero de manera autónoma, en el día a día, para comprar y tal, y a la otra chica eso no lo hacía. Y en cambio la mujer era muy habilidosa en la cocina y el otro parecía que nunca se había puesto, o no le habían dejado, aunque le apetecía mucho. Y entonces lo que hicieron fue un proyecto de cooperación mutua. Yo te enseñaré a manejar el dinero, tú a cambio me enseñarás a cocinar, no sé qué. Y yo aprenderé a tal, y en fin, y ahí ya una serie de acciones, pues visita de apoyo, con apoyo de no sé qué, después ya autónoma, al supermercado, en fin, y ahí fueron, hasta que al final un mínimo de manejo, bueno, el manejo del dinero ya lo sabéis, es de las cosas más complicadas. Entonces, bueno, se buscó esa cooperación mutua. Lo que quiero decir, y es muy importante lo que habéis señalado, esta duda, la verdad es que se me había pasado, es eso, que la gran mayoría, en nuestro caso, de esos 70, la gran mayoría era un proyecto para los dos. Algo nuevo, que no habían hecho antes y que involucrara a los dos. Hubo casos en que eso no fue posible y entonces ahí lo que sí que intentamos es que hubiera un hilo conductor, un paraguas común, aunque cada uno tuviese paraguas común en cuanto a temática. Pero vosotros podéis decidir que no, que cada uno va a la suya. ¿Por qué digo lo de proyecto común? El proyecto común, por supuesto, cada persona tiene su proyecto de vida y en ese sentido esa prospección puede ser útil. Pero bueno, el proyecto común permite la cooperación, permite la sensación de que estamos en el mismo barco, los familiares pasa algo que a veces les cuesta y es, bueno, pues tenemos que hablar, tenemos que continuar interactuando. Se genera una dinámica diferente. Después, el proyecto de vida, y yo creo que es muy interesante, el otro tema de la prospección. El único inconveniente que yo veo ahí, posible inconveniente, es que estemos constriñendo, ¿no? Bueno, pues esto es lo que tal, y en lugar de abrir, bueno, pues va por este camino la cosa, y cada uno tiene sus tal, cosa que está bien, ¿eh? Pero yo pensaría, nosotros no lo hicimos, ¿eh? Y yo pensaría si esto nos va a encorsetar. Lo único que me preocupa, por lo demás, lo que sea más útil y válido para vosotros. Entiendo lo del proyecto de vida, lo comparto totalmente, por supuesto, pero me preocupa, lo único que me preocuparía de eso es hasta qué punto estamos constriñendo, ¿no?, las opciones y no lo sé. Eso es un poco lo que me preocupa. Aunque los proyectos de vida saldrán, ¿eh? En la reunión van a salir, los profesionales lo van a sacar, los familiares lo van a sacar, va a salir seguro. Pero bueno, de buenas a primeras no somos nosotros los que decimos, bueno, pues va por ahí porque usted quiere que vaya por ahí, que ya lo sé. Porque a veces va por ahí, pero la persona está pensando, y no podría ser aquella, que nunca lo dije. Bien, gracias. No sé, es la única inquietud.
No, yo ya desde ese enfoque ahora de un proyecto único de los dos, ya no lo veo tan necesario la prospectiva, ¿eh? Es que yo iba con otro esquema, ¿vale? De una persona, un proyecto con su círculo de, ¿vale? Pero desde ahí ya no lo veo tan necesario. Gracias, Vicente. No sé si alguien más quiere... Hola, sí, Rosa. soy Rosa, hola. Gracias, Vicente, por la presentación. Bueno, me llama la atención lo de que aparezca FEAPS todavía, porque desde otoño de 2015 somos plena inclusión y entonces me hace pensar en la antigüedad de los materiales, ¿no? Pero bueno, entiendo que las investigaciones tienen sus desarrollos y tal, y que hay cosas, bueno, pues que se quedan por ahí, y yo que edito tanto material entiendo que es difícil a veces sustituir una cosa. Tengo una cuestión, o sea, desde el punto de vista de Confederación y de todo este desarrollo, de todas estas experiencias piloto, estos microproyectos, yo siempre en relación con el informe final, y lo que decías, Vicente, del informe cualitativo, siempre me pregunto cómo hacer las cosas en todo, ¿eh? O sea, es una pregunta que yo tengo como permanente. ¿Cómo hacer las cosas de manera que generemos aprendizaje? Porque aquí lo que pretendemos, daros cuenta de nuestra posición desde la Confederación, es que no solamente sean experiencias provechosas, que por supuesto para las personas que van a estar participando en estos equipos, las personas con discapacidad, los familiares, los profesionales, las personas que estén actuando de facilitadores, ¿vale? En todas las federaciones, en todas las comunidades autónomas, que esta experiencia se va a desarrollar en los 21 equipos estos que decía Sofía al principio, ¿no? Entonces, ¿cómo hacer? No estoy pensando tanto en datos comunes, porque ya el plan los da, ese qué, quién, cuándo y dónde, nos va a dar datos comunes y nos va a dar información común, sino cómo generar aprendizaje. Y no estoy pensando para nada en controlar datos o en dar un formato de informe, como tú decías al principio, Vicente, que no es esa la cosa. El plan ya tiene un formato, pero el informe final no. Me encanta eso de formato libre. Me parece que ahí sí que puede, de los propios formatos, sí que sacaremos aprendizajes, pero vamos, lo que quiero decir es que está esta pregunta rondándome, ¿no? Eh, ¿Cómo podríamos desde ahora, desde inicio, antes de que empiecen estos 21 viajes, estos 21 trayectos, estos microtransformaciones, y adelanto ya una cosa para que veáis que ya le he dado una vuelta. Yo creo que el poder estar conectados, tener esta comunidad de aprendizaje, como su propio nombre indica, ya vamos a generar aprendizaje, ¿vale? Gracias. Bueno, vamos a ver, yo creo que hay muchas posibilidades, ya depende de cómo se haga y, en fin, y qué desarrollos posteriores pueda haber en relación con los microtalleres, microtransformaciones. Un desarrollo posterior importante es todo el tema de la generalización. Un desarrollo posterior, es decir, esto hasta qué punto se puede hacer un seguimiento a posteriori después de esas 8 semanas para ver las posibilidades de generalización y que por tanto esto que generalización no significa solo la generalización del contenido del proyecto que pueda ser atractivo para otras personas, otros centros, etcétera, que también, sino generalización en el uso y en la metodología que pueda ser útil y práctico para, para otros profesionales, otros centros, el mismo centro en particular, pues que quieran continuar en el uso de este tipo de metodologías de talleres y grupos autónomos de trabajo mixtos donde, bueno, pues aprenden todos. Pueden ser incluso no solo los profesionales, yo creo que los familiares, las personas con discapacidad, llegado el caso, pues pueden también desarrollar, liderar este tipo de equipos, de
en sus centros. En fin, yo creo que aquí el reto, no sé si está implícito en el comentario que ha señalado hacia el final, el reto muchas veces está en diseminar, compartir lo que vais a hacer. Yo os aseguro que en varios de los equipos vais a tener la sensación de que, ostras, esto, si viesen lo que ha conseguido este equipo, pues esto estaría muy bien, ¿no? Y daría muchas pistas de cómo continuar, trasladarlo, etcétera. Ya lo veréis. Y en ese sentido, pues un desarrollo posterior es cómo compartirlo, como tal, en fin. En el proyecto nuestro, lo que se hizo fue la convocatoria de ese premio, una feria, creo que se llamó del conocimiento, pues creo que se dieron a conocer, en fin, luego también creo que en la web había un huerto de ideas o algo así, Sí. en fin, un sitio donde se podían ya subir los proyectos, los informes finales, etcétera. Y en ese sentido, pues bueno, hay un aprendizaje colectivo que estimulas. Lo que también, tengo claro es que no es fácil que esto salga totalmente bien, porque claro, un tema muy importante es que todos vamos muy liados siempre, en todos los sitios. Entonces a veces no hay tiempo para enseñar, aprender y sobre todo aprender. Entonces, en fin, es un reto que yo considero importante y yo creo que tiene que ver mucho con los desarrollos posteriores que se puedan hacer a partir de las 8 semanas. Eso va a ser fundamental en términos de aprendizaje. Y bueno, por otra parte, simplemente pedir disculpas por lo de CEAPS. Este proyecto se inició, fue de 13 a 16 y la verdad es que nos pilló el cambio. O sea, creo que cuando empezamos ya existía el logo de plena inclusión, pero ya no lo cambiamos porque ya habíamos puesto en marcha todo ya. En fin, pues bueno, nada, pedir disculpas simplemente. Bueno, gracias Vicente. Os vamos a tener que ir ya cerrando el grupo. Sí que, bueno, también como apuntaba Rosa, la idea ahora, aparte de, de que cada uno fije la fecha del taller, monte el grupo, sí que la idea es, os vamos a convocar para tener una reunión, ¿no? Ya de la comunidad de aprendizaje, de las personas que estáis llevándolo, pues bueno, para que tengamos un espacio de compartir, reflexión. Y sobre todo también una cosa que decía Rosa, que creo que es importante, es que en otras de las comunidades de aprendizaje vamos a invitar a personas que ya hayan pasado por esta experiencia, que hayan iniciado y que hayan hecho ese taller de autodeterminación para que también nos puedan comentar y trasladar, bueno, pues su experiencia, su historia, su aprendizaje, que yo creo que también eso nos va a ayudar mucho. Y luego también recojo lo que decía Rosa también y Vicente, ¿no? Pues bueno, sabemos que en diciembre también tenemos una feria donde podemos, ¿no?, contar estos procesos de transformación y en esa seguimos. Así que yo la verdad que os animo a todos a ya poner fecha, a iniciarlo y sobre todo que la siguiente vez que nos reunamos, el que podamos compartir eso, cómo nos está yendo, cómo nos sentimos y cómo están yendo esa programación de esas 8 semanas. Así que Vicente, de nuevo millones de gracias por estas 2 horas, por esta formación y nada, os deseo un buen fin de semana. A los de Madrid tenemos puente largo y nada, que tengáis un buen fin de semana a todos y nos volvemos a conectar. Ya os mandaremos, voy a colgar ahora a lo largo de la mañana el enlace del vídeo para que, bueno, todo lo podáis tener y consultar. Así que nada, millones de gracias, buen fin de semana y nos seguimos viendo. Bueno, las paníes nos dan las gracias, que no tienen micrófono también. Venga. Adiós. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Chao. Si queréis ir dándole al icono de finalizar reunión, así poco a poco. Nos seguimos viendo. Muchas gracias. Venga, hasta luego. Adiós. Hasta luego, Teresa. Gracias a todos. Tamara, Nayara. Hasta luego, Rosa, todos. Isabel, nada, todos. Un buen fin de semana.